Many people think of the wrath of God Muchas personas piensan de la ira de and Dios they think about the end times. y piensan de los tiempos They finales. think about the tribulation period. Piensan del periodo de la They tribulación. think about the Antichrist Piensan del anticristo and judgments that are going to come on the earth. y los juicios que vienen a la tierra. Or they think about his wrath in terms of hell. O piensan de su ira en el término del infierno. But what we see here in this verse Pero lo que vemos aquí en este is that versículo the wrath of God es que la ira de Dios is not something that is just in the future. no es algo que es solamente en el futuro. It is something that is being revealed right now. Es algo que está siendo revelado ahora mismo. God is unveiling. Dios está quitando el velo. He is showing that his Él wrath está enseñando que su ira is not something hidden. no es algo que está escondido. It is something that is happening right now. Es algo que está pasando ahora mismo. And how is he revealing his wrath? ¿Cómo Él está revelando su ira? It's not with fire. No es con fuego, It's not with earthquakes. no es con terremotos It's not with tsunamis. o con tsunamis. The way he's revealing his wrath De la manera que Él está revelando su ira Por los siglos, un libro ha moldeado la historia, transformado vidas y revelado el poder del Evangelio. El libro de Romanos. Fue la carta a los romanos la cual inspiró la Reforma, provocó avivamientos e innumerables movimientos de fe. Su mensaje de gracia, fe y redención ha traído esperanza a los desesperados, claridad al buscador y fortaleza al creyente. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en la carta que cambió el mundo y puede cambiar tu vida. La carta de Pablo a los Romanos. One of the reasons Una de las razones that many atheists que muchos ateos or unbelievers o no creyentes say that they do not believe in God dicen que no creen en Dios is because they cannot understand es porque no pueden entender how a loving God cómo un Dios amoroso can send people to hell puede mandar personas al infierno for an eternity. por una eternidad. They don't understand Ellos no entienden how a good, loving, all-powerful God que un buen Dios amoroso y todopoderoso could allow so many innocent people puede permitir que tantas personas inocentes to suffer in this world. que sufran en este mundo. And so we should ask ourselves, Y entonces debemos preguntarnos, is it a contradiction ¿es contradictorio to believe in a good, loving, and all-powerful God en creer en un Dios bueno, amoroso y todopoderoso that sends people to hell que manda a las personas al infierno and allows good people to suffer? y permite que las buenas personas sufran? Is God justified ¿Está Dios justificado in judging and condemning the world? en juzgar y condenar al mundo? I believe Yo creo that we will know the answer to these questions que vamos a ver las respuestas a estas preguntas by the end of today's sermon. al final del sermón de hoy. And for this reason, Y por esta razón I have titled today's message, he titulado el mensaje de hoy The Wrath of God. La ira de Dios. The Wrath of God. La ira de I Dios. would like us to stand on our feet Me gustaría que estemos de pie so that we might read the word. para poder leer la palabra. And we're going again to the book of Romans, Y vamos de nuevo al libro de Romanos, chapter 1. capítulo 1. And we are looking at verses 18 through 32 Y estamos mirando los versículos 18 al 32 for today's message. para el mensaje de But hoy. we're going to start off just reading one verse. Pero vamos a comenzar leyendo un versículo, Verse 18. el versículo 18. And we read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Let us pray. Vamos a orar.
Heavenly Father, Padre Celestial, we ask you te pedimos that you would manifest your presence here today, que tú manifiestes tu presencia aquí hoy, not just during the worship, no solamente a través de la adoración, but during your word. pero a través de tu palabra. I pray that you would anoint us Yo oro que tú nos unjas to preach with authority and power, para predicar con autoridad y poder, but also with wisdom and love. pero también con sabiduría y amor. May our hearts be open Que nuestros corazones estén abiertos to receive your word today. para recibir tu palabra hoy. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. amen. Amén. You may be seated. Se pueden sentar. We're speaking today about the wrath of God. Hablando hoy de la ira de Dios. The book of Romans, El libro de Romanos, in verses 1 to 17, del versículo 1 al 17, begins with a strong emphasis comienza con un énfasis fuerte on the gospel of God, sobre el evangelio de Dios, which is the good news of salvation que es la buena noticia de la salvación through the person of Jesus Christ. a través de la persona de Jesucristo. This gospel Este evangelio has the power tiene el poder to save anyone who believes, para poder salvar a cualquier persona que crea, whether Jew or Gentile. no importa si es judío o gentil. But now, Pero ahora, in verses 18 and forward, del versículo 18 hacia adelante, Paul, Pablo, the author of this book of Romans, el autor de este libro de Romanos, he's going to make a transition. él va a hacer una transición, He's going to explain él va a explicar la razón, the reason that all people la razón por qué todas las personas need this message necesitan este mensaje of good news of salvation, de la buena noticia de la salvación, whether Jew or Gentile. aunque sea judío o gentil. In the verses we're going to look at today, En los versículos que vamos a ver hoy, specifically in this chapter 1, específicamente en este capítulo 1, Paul will describe Pablo va a describir God's judgment upon the Gentiles. el juicio de Dios sobre los gentiles. Remember, Gentiles are anyone who's not a Jew. Acuérdese que un gentil es cualquier persona que no es So judío. in this chapter 1, So, en este capítulo 1, verses 18 and forward, del versículo 18 hacia adelante, Paul is going to describe Pablo va a describir God's judgment on Gentiles. el juicio de Dios sobre los In gentiles. chapter 2 of Romans, En el capítulo 2 de Romanos, Paul will describe God's judgment Pablo va a describir el juicio de Dios upon the Jews. sobre los judíos. And then in chapter Y 3, después en el capítulo 3, Paul will summarize Pablo va a dar un resumen of the judgment that is upon all people del juicio que está sobre todas las personas and their need for salvation in y Christ. su necesidad por salvación en Cristo. Paul is doing this, Pablo está haciendo esto, remember, acuérdese, because he wants to bring unity porque él quiere traer unidad between the Christians that are Jewish and Gentile in the church entre los cristianos que son judíos y gentiles en la iglesia that are in Rome. que están en Roma. And by showing that both groups Y en el enseñar que los dos grupos were under the judgment of God estaban bajo el juicio de Dios and equally needed God's y grace que de la misma manera necesitaban la gracia de Dios and his forgiveness, y su perdón, it's going to help humble le va a ayudar a humillarlo any pride cualquier orgullo that either group may have, que cualquiera de los grupos tengan, can have over the other. que puedan tener sobre el otro. And so Paul begins Entonces Pablo the comienza portion from today la porción de hoy by explaining explicando that number one, que número 1, all Gentiles todos los gentiles are under the wrath of God. están bajo la ira de Dios. I want us to look again at verse 18. Quiero que miramos otra vez el versículo 18. It says, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness." Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. As you look at this verse, Mientras miran este versículo, there are some important truths hay unas importantes verdades that we can learn que podemos aprender from what Paul said here. de lo que Pablo dijo aquí. First, Número 1, we learn that God
has wrath. aprendemos que Dios tiene ira. I know that the first 17 verses, Yo sé que los primeros 17 versículos we were speaking about how good God is hablamos de cuán bueno es Dios and how he wants to save y cómo Él quiere salvar and how he is righteous y cómo Él es justo and how the gospel y cómo el Evangelio reveals revela the justice of God. la justicia de Dios. We know that God is loving, Sabemos que Dios es amoroso, but we also have to know pero también tenemos que saber that God also has wrath. que Dios también tiene ira. Now, what does the Bible mean ¿Qué quiere decir la Biblia when it talks about the wrath of God? cuando habla de la ira de Dios? Because when you think about how humans display wrath, Porque cuando usted piensa de la forma que los humanos enseñan la ira, you think of someone usted piensa de who alguien loses control, que pierde el control, who's so angry que está tan that enojado they have to explode que tienen que explotar and hurt someone y herir a alguien or offend o someone. ofender a alguien. But when the Bible talks about the wrath of God, Pero cuando la Biblia habla de la ira de Dios, that's not the same kind of wrath that we experience. no es la misma ira que nosotros experimentamos. So what does Paul mean about the wrath of God So, ¿qué quiere decir Pablo cuando habla de la ira de Dios? that is being revealed from heaven? Que está siendo revelado del cielo. God's wrath La ira de Dios is God's holy, righteous, fixed, controlled, passionate anger against sin. el enojo santo, justo, fijo, controlado y apasionado de Dios contra el pecado. What is the wrath of God? ¿Qué es la ira de Dios? It is the holy, righteous, fixed, controlled, passionate anger against sin. ¿Qué es la ira de Dios? Es el enojo santo, justo, fijo, controlado y apasionado de Dios contra el pecado. Let's break down these words. Vamos a tratar de definir estas palabras. His anger is holy Su enojo es santo in the sense en el sentido that it is different to our anger que es diferente a nuestro enojo and has no sin. y no tiene pecado. His anger is righteous, Su enojo es justo in the sense en el sentido that it is correct que es correcto and does not contradict y no contradice his morality su moralidad or his standards. y es estándar. His anger is fixed Su enojo es fijo in the sense en el sentido that it is constant que es constante and it is y es focused. enfocado. His anger is controlled Su enojo es controlado in the sense en el sentido that it is not something spontaneous que no es algo espontáneo or capricious. o caprichoso. His anger is passionate Su enojo es apasionado in that it is real, de que es real, it is strong, eres fuerte and it is an intense feeling. y es un sentimiento So intenso. from this verse, So de este versículo we see that God has wrath. vemos que Dios tiene ira, But what else do we learn? pero ¿qué más Number aprendemos? 2, we learn Número 2, that aprendemos God's wrath is not just something that people will experience in the future. que la ira de Dios no es algo que las personas solamente van a experimentar en el futuro. Many people think of the wrath of God Muchas personas piensan de la ira de and Dios they think about the end times. y piensan de los tiempos They finales. think about the tribulation period. Piensan del periodo de la They tribulación. think about the Antichrist Piensan del anticristo and judgments that are going to come on the earth. y los juicios que vienen a la tierra. Or they think about his wrath in terms of hell. O piensan de su ira en el término del But infierno. what we see here in this verse Pero lo que vemos aquí en este is that versículo the wrath of God es que la ira de Dios is not something that is just in the future. no es algo que es solamente en el futuro. It is something that is being revealed right now. Es algo que está siendo revelado ahora mismo. Do you remember from a previous message ¿Usted se acuerda de un mensaje previo that I told you what the word revealed means in the Greek? que yo le expliqué qué la palabra revelada significa en el griego? It means to uncover something that was hidden. Es descubrir algo que estaba escondido. Something someone didn't know Algo que alguien no sabía
that was there, que estaba ahí, and all of a sudden you take the veil off, pero de momento le quita el velo and all of a sudden they're able to see y de momento pueden ver what was being blocked lo que estaba siendo bloqueado by the veil. por ese velo. And so Paul is telling us, So Pablo nos está diciendo, right now, ahora mismo God is unveiling. Dios está quitando el velo. He is showing that his wrath Él está enseñando que su ira is not something hidden. no es algo que está escondido, It is something that is happening right now. es algo que está pasando ahora mismo. And that brings me to the third thing we learned from this verse. Y esto me trae a la tercera cosa que aprendemos de este versículo. That his wrath is for ungodly and unrighteous men. Que su ira es para las personas impías y injustas. What do we mean by ungodly? ¿Qué queremos decir con impíos? Ungodly means someone who is irreverent. Una persona impía es una persona que es irreverente. Woo, you got it. Someone who is disrespectful to God. Una persona que es irrespetuosa a Dios. Someone that is wicked. Una persona que es malvada. And what does it mean about unrighteousness? ¿Y qué quiere decir cuando habla de injusticia? This is referring to people Esto se refiere a las personas who are immoral que son inmoral and violating God's standards y que violan los estándares de Dios, of what is right and what is wrong. de lo que es correcto y So incorrecto. Paul is telling us, So Pablo nos está diciendo, God is a loving and a good God, Dios es un Dios amoroso y un buen Dios, but he also has wrath. pero Él también tiene ira. And he is revealing his wrath now. Y Él está revelando su ira ahora, But his wrath pero su ira is for people es para la who persona are ungodly and unrighteous. que son impías e injustas. And the fourth thing we see from this verse Y la cuarta cosa que vemos de este versículo, is that the reason that God is pouring out his wrath que la razón que Dios está derramando su ira is because men suppress the truth. es porque el hombre restringe la verdad. Men suppress the truth El hombre restringe la verdad with their unrighteousness. con su injusticia. What does it mean to suppress the truth? ¿Qué significa el restringir la verdad? In the Greek, En el griego, this word to suppress esta palabra, el restringir, is when you take hold of something firmly. es cuando usted coge algo firme, You hold on to it very strongly. lo agarra de una manera fuerte, And in this case, y en este caso, Paul is telling us Pablo nos está diciendo that unrighteous and ungodly people que los impíos y las personas injustas are taking the truth of God están tomando la verdad de Dios and they are holding it y tightly la están aguantando fuertemente in order not to let it be manifested, para que no se pueda manifestar, in order not to believe it. para no poder creerla. Have you ever been at the pool? Piense, ¿ha estado usted en una piscina? How many have been into a pool? ¿Cuánto han ido a una piscina? Have you ever played with like the beach balls? ¿Usted ha jugado con una pelota de playa? If you try to take one of those beach balls, Si usted trata de coger esas pelotas de playa, have you ever tried to put the ball underwater? ¿ha tratado de poner esa pelota abajo del agua? The more you try to push it down, Lo más que trata de empujarlo para abajo, the more the ball wants to come to the surface. lo más que quiere subir a la superficie. And that's what Paul is saying Y eso es lo que Pablo está diciendo, that the unrighteous and ungodly people are doing que los impíos y los injustos están with haciendo the truth of God's word. con la verdad de la palabra de They're Dios. trying to push it down Están tratando de empujarlo hacia abajo so that it's not in their conscience, para que no esté en su conciencia, so that they don't have to deal with his truth. para que no tengan que lidiar con su They're verdad. trying to hide the truth of God. Quieren esconder la verdad de Dios. But what is the truth Pero ¿qué es la verdad that is being suppressed? que está siendo restringida? And how does God describe ¿Y cómo Dios describe this sin that men are committing este pecado que los hombres cometen, that's causing him que le está causando a él to pour out his wrath que derrame su ira upon them? sobre ellos? Well, I'm going to answer it with point number 2. Se lo voy a contestar con el punto número 2. All Gentiles Todos los gentiles have rejected the one true God. han rechazado al único Dios verdadero. What's the truth ¿Qué es la verdad being suppressed? que está siendo restringida? The one true God.
el verdadero Dios, who he is, quién es Él and what he's like. y cómo es Él. Let's read together verses 18 to 25. Vamos a leer junto versículo 18 al 25. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Why do they have to suppress it? ¿Por qué tienen que Restringirlo. restringirlo? Because of verse 19. Por el versículo 19. Because that which is known about God is evident within them, for God made it evident to them. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. In other words, En otras palabras, the people who say, las personas que dicen, I don't believe in God yo no creo en Dios because he has not given me any evidence. porque no me ha dado ninguna evidencia, He has not given me enough proof. no me ha dado suficiente prueba, Well, the Bible says here, pero la Biblia dice aquí, it's not that God hasn't given you proof. no es que Dios no te ha dado la prueba, God has given you evidence, Él te ha dado la evidencia, but you have suppressed the evidence. pero tú has restringido la evidencia. God has made it evident, Él te ha dado la evidencia and it's inside of y you está dentro de ti what he put, lo que Él so puso that you know that he is real para que usted sepa que Él es and verdadero that you should serve him. y que le debes servir. And since when has this been ¿Y happening? desde cuándo ha estado esto sucediendo? Verse 20. El versículo 20. For since the creation of the world, his invisible attributes, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de los creados, de manera que ellos no tienen excusas. Pastor, When did God give man this evidence? ¿cuándo Dios le dio esta evidencia al hombre? Since the creation of the world. Desde la creación del mundo. You could see Usted puede ver the invisible attributes, los atributos invisibles, the eternal power, su eterno poder and his divine nature. y su divinidad. Where, Pastor? ¿A dónde, pastor? You can see it Usted lo puede ver all around you, a todo a su in alrededor, all of creation. en toda la creación. All of creation Toda la creación is shouting to men, le está gritando a la humanidad, there is a God. hay un Dios, He is real. Él es real, There is a creator. hay un creador. You're not here by accident. Usted no está aquí por error. You're not here because mommy and daddy wanted you here. Usted no está aquí porque mami y papi lo quería aquí. You're here Usted está aquí because God made a choice. porque Dios escogió Hizo una decisión Amen. to create us, para crearlo a nosotros, to make the world. para hacer el mundo, And in the skies, y en el cielo we see His glory. vemos su gloria. In the trees, En los we árboles see His glory. vemos su gloria. In the birds, En los pájaros we see His glory. vemos su gloria. In the ocean, en el océano we see His glory. vemos su gloria. You cannot look at creation Usted no puede ver la creación and deny that Y- there's a creator. y negar que hay un creador. That doesn't make sense. Eso no tiene sentido. This idea Esta idea that is supposedly scientific, que es supuestamente científica, that we came from nothing. que vinimos de la nada, Nothing created everything? nada creó todo. Wait a minute. Hold on. Espérese un momento. You telling me Usted me está diciendo a mí that if I see a cell phone, que si yo veo un celular, if I see something that has design, si yo veo algo que tiene diseño, if I see something that it doesn't just grow from the ground, si yo veo algo que no solamente crece de la tierra, you telling me I can look at a cell phone usted me está diciendo a mí que yo puedo ver un celular and say that
hey, you know what? After billions of years, y decir, oye, después de miles de años, maybe the glass quizá el cristal was spontaneously created, se creó de manera espontánea and then it spontaneously received energy y de espontáneamente recibió that energía is called electricity. que se llama electricidad And it spontaneously received words y espontáneamente recibió palabras that is inside of this box. que está dentro de esta caja. If you said that to somebody Si usted le dice eso a and alguien they called you stupid, y le llama estúpido, they would be right. están correctos. Pastor, don't say that word. Pastor, no diga esa Well, palabra. that word is in the Bible, first Bueno, of all. esa palabra está en la So Biblia. it's not a bad word. Eso no es una palabra mala. That's foolish. Es So tonto. how can you look ¿Cómo usted puede mirar at man a la humanidad who has DNA que tiene ADN, that even scientists say que aún los científicos dicen that the DNA in a man, in a que, person, que el ADN en una persona is like a book of life? es como un libro de vida That it has instructions, que tienen it instrucciones, has information tiene of información how to make cells de cómo hacer células and how to make body parts. y hacer partes del cuerpo. How can you have the structure of the universe ¿Cómo usted puede tener la estructura del universo and think that it was spontaneous? y pensar que fue espontáneo? When have you ever seen ¿Cuándo usted ha visto an explosion happen, una explosión suceder and from the explosion, y de la explosión something order and organized comes out of it? algo organizado y ordenado sale de eso? When ¿Cuándo chaos comes from explosions, viene el chaos, caos de una explosión? but not life, Pero no la vida, not design, no el diseño, not order, no la orden, not structure. no la So estructura. God says, So Dios dice, men are without excuse. los hombres no tienen If excusa. you say, I need more proof, Si usted dice, yo necesito más evidencia, you don't need any more proof. usted no necesita más The evidencia. problem El problema is not that you need proof. no es que usted necesita The evidencia. problem El problema is what it says in verse 21. es lo que dice en el versículo 21. For even though they knew God, they did not honor him as God or give thanks, but they became futile in their speculations, and their foolish heart was darkened. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Professing to be wise, they became fools, Profesando ser sabios, se volvieron necios. and exchanged the glory of the incorruptible God for an image in the form of corruptible man, and of birds, and of four-footed animals, and crawling creatures. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, la consecuente corrupción del hombre. Therefore, God gave them over in the lust of their hearts to impurity, so that their bodies would be dishonored among them. Y por lo cual Dios lo entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. For they exchanged the truth of God for a lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Why do people reject God today? ¿Por qué las personas rechazan a Dios hoy? Why are there so many religions? ¿Por qué hay tantas religiones? Why do atheists and agnostics exist? ¿Por qué los ateos y los Agnosticos. existen? It's not because God didn't give evidence. No es porque Dios no dio It's evidencia, because man made a choice. es porque el humano hizo una decisión. I will not honor God. No voy a honrar a Dios. I know he's real, Yo sé que es real, but I will not honor him. pero no lo voy a honrar, I will not worship him. no lo voy a adorar I will not serve him. y no le voy a servir. You might say, Usted quizá diga, Pastor, you don't know me. pastor, usted no me conoce a mí. You don't know my friend. Usted no conoce a mi amistad. You don't know my family. Usted no conoce mi familia. They really want to know Ellos sí quieren saber if there's a God. si hay un Dios. I'm going to tell you right now.
Le voy a decir ahora mismo, if they genuinely are looking for the truth, si genuinamente están buscando la verdad, they will find the truth. van a encontrar la verdad. But if they are saying with their mouth Pero si ellos están diciendo con su boca that they want the truth, que quieren la verdad, but their hearts pero su corazón still wants their sin, todavía quiere su pecado, still loves their sin, todavía ama su pecado, they will have lots of arguments, van a tener muchos argumentos, lots of excuses, muchas excusas, lots of justifications, muchas justificaciones, but they will always remain in their sin. pero siempre se quedarán en su pecado. Because man, Porque la humanidad, instead of worshiping the true en God, deber de adorar al verdadero Dios, would prefer prefieren that there is no God, que no haya un Dios, or o to change el cambiar the true God el verdadero Dios for a false God. por un Dios falso. Why would God, ¿Por qué Dios? why would people ¿Por qué las personas want to change the true God quieren cambiar al verdadero Dios for a false God? por un Dios falso? Isn't it still a God that they're serving? ¿No es todavía un Dios que están sirviendo? No, you need to understand. No, tienen que entender. The true God El verdadero Dios is the King of Kings, es el Rey de Reyes, the Lord of el Lords. Señor de señores. He is sovereign. Él es soberano. What he says Lo que Él is dice what's supposed to happen, es lo que va a suceder. is what we're supposed to do. Es lo que tenemos que hacer. But if we don't want to submit Pero si no nos queremos someter to his rules, a sus reglas, to his laws, a sus reglas, to his a morals, sus morales, to his a principles, sus if principios, we want to do si queremos hacer whatever we want to lo do, que queremos hacer, it is easier es más to fácil deny him el negarlo and worship something different y adorar algo that diferente you created que usted creyó from your de imagination su imaginación or from the things that are really not God's. o de las cosas que verdaderamente no es Dios. Because if you create a God, Porque si usted crea un Dios, now that God ahora ese Dios is subject to you. está sujeto a usted. You determine Usted está determinando if you want to do that or not. si usted quiere hacer eso o no. And if you don't like that rule, Y si a usted no le gusta esa regla, you'll just make another one. entonces usted hace otra. Because you know inside Porque usted sabe adentro that if the one true God is real, que si el verdadero Dios es real, your life has to change. su vida tiene que You're cambiar. going to have to stop doing sheremen spakayo smoye. You're going to have to stop doing that thing Usted va a tener que parar de hacer esa cosa that God has been talking to you about. de la cual yo te he estado hablando. That gambling, Es esos juegos, that addiction, esa adicción, that relationship, esa relación, those things that God has told you in secret. esas cosas que Dios te ha dicho en secreto, You're going to have to abandon va a tener que your abandonarlo. lifestyle. Tu vida de vivir, You're going to have to take yourself usted va a tener que tomarse a sí mismo from the throne of your heart del trono de su corazón, where you have been seated a donde usted ha estado sentado all your life. toda su vida. You wake up when you want to wake up. Usted se levanta cuando se quiere You go levantar. to sleep when you want to go to sleep. Usted se duerme cuando se quiere dormir. You eat whatever you want to eat. Usted come lo que quiere comer. You connect with whoever you want to connect Usted to. conecta con cualquier persona que quiere You conectar. do whatever you want with your money. Usted hace lo que usted quiere con su It's dinero. my money. Es mi I dinero. work for it. Yo trabajo para eso. But you know, Pero usted sabe, if God is real, si Dios es then real, you got to leave that marijuana. que usted tiene que dejar esa You got to marihuana. leave that vape. Usted tiene que dejar de fumar. You have to leave that hookah. Usted tiene Come que on, dejar girl, esa bring juca. out that Dominican gangster, son. You got to leave that. Tiene que dejar Ese presidente, esa corona. ese presidente, esa corona. It's easier Es más fácil to worship a statue. el adorar una estatua. Shema Spakashwa. That's why there's people Por eso hay that personas will not leave Santeria. que no dejan la santería. You know why? ¿Usted sabe por qué? Because it's easy. Porque es You fácil. just give a few coins, Usted da 2 o 3 monedas, you do a little bit of sacrifice, hace un poquito de sacrificio and it's like a genie. y es como un genio.
You just do a little bit of what it wants, Usted hace un poquito de lo que quiere and it gives you what you want, y le da lo que usted and you quiere. don't have to give up what you want. Y usted no tiene que dejar de hacer lo que usted quiere. Don't tell me, I've been there. No me diga, yo he estado I ahí. know that world. Yo conozco ese mundo. It's easy to worship a statue that can't talk back to you. Es más fácil adorar una estatua que no le puede hablar para atrás. You know, before I came to Christ, Antes de venir a Cristo, I know what it is to be in the drug world. yo sé lo que está en el mundo de las drogas. And I know that people who sell drugs, Y sé las personas que venden drogas, they love santeria. ellos aman la They santería. wear their beads. Ellos se ponen sus cadenas, They put their guillos. I don't know how to say that in Spanish. se In ponen English, sorry. su They put their bracelets. Okay. They do some smoke and incense, Ellos hacen los baños de la santería, asking their saints, preguntándole a sus santos, protect me protégeme, while I still kill this person. mientras todavía yo mato a esta persona. La santa muerte te reprendo en el nombre de Jesús. Amen. Sheme quita man sabaka. You know, protect me Protégeme while I sell these drugs, mientras yo vendo estas while I drogas, commit adultery, mientras yo cometo adulterio, while I traffic these guns. mientras yo hago tráfico con estas pistolas. Sheme quita man sata. You're not gonna fool me. I come from there. Usted no me va a engañar, yo vengo de Don't ahí. play me. No trate de jugar conmigo. Shemere kika mansa. You don't want the real God. Usted no quiere al verdadero Because Dios, the true God porque el verdadero Dios is going to call you to repent, le va a llamar a que se to arrepienta, leave that sin. que deje ese pecado. And when someone wants to stab you, Y cuando alguien le quiera cuchillar when someone wants to persecute you, o alguien le quiera perseguir, you can't act like you did before. usted no puede actuar como actuaba Ooh, antes. if you catch me when I didn't know Christ. Si usted me hubiera cogido cuando yo no conocía a Ooh, Cristo, yeah, if they would have said that to me before, si me hubieran dicho eso a mí antes, I would have ya yo hubiera said some words right back. dicho algunas palabras ahora But now mismo. in Christ, Pero ahora en Cristo we have to love our enemies. tenemos que amar a nuestro We have enemigo. to pray for those who persecute Tenemos us. que orar por los que nos We persiguen have to bless those who curse y us. bendecir a los que nos maldicen. And we have to serve the Y people tenemos- that humble us. Y tenemos que servir a las personas que nos humillan. I got to give 10% of my money Tengo que dar 10% de mi dinero to the church. a la iglesia. It's easier Es más fácil to make up excuses. hacer excusas, But God says pero Dios dice there is no excuse. que no hay excusa. So if we were to summarize Si hacemos un resumen, what men are doing lo que están haciendo la humanidad to cause God para causar que to Dios pour out his wrath upon them, derrame su ira sobre ellos, we can see podemos ver that in verse 18, que en el versículo they 18 suppress the truth in unrighteousness. ellos con injusticia restringen la verdad. In verse 21, En el versículo 21 they do not honor God nor give him thanks. no honran a Dios ni le dan gracia. Verse 23, Versículo 23. they exchange the glory of God for idols. Cambiaron la gloria de Dios por Verse ídolos. 25, Versículo they 25. exchange the truth for a lie Cambiaron la verdad por una mentira and worship and serve the creature y adoraban y servían las criaturas rather than the creator. en deber del creador. Now, Ahora, what are the consequences ¿cuáles son las consecuencias of rejecting God de rechazar a Dios and exchanging him for idols? y cambiarlo a él por ídolos? How exactly ¿Cómo exactamente does God judge humanity? juzga a Dios la humanidad? How exactly ¿Cómo exactamente does he pour out his wrath on men today? él derrama su ira sobre las personas hoy? Well, that brings me to point number 3. Esto me trae al punto número 3. The manifestation of God's wrath over all Gentiles. La manifestación de la ira de Dios sobre todos los gentiles. How does God manifest his wrath? ¿Cómo él manifiesta su ira? It might not be like you think. Quizá no sea como usted piense. You might think of the flood of Noah Usted quizá piense del el diluvio de Noé or the fire that came down on
Sodom and Gomorrah. Thank you. y el fuego que bajó en Sodoma y Gomorra. It happened here. We in the same. All right. You might think of that Usted quizá piense en eso when you think of the wrath of God. cuando usted piensa en la ira de No, Dios. I'm going to tell you something that's scarier than that. Le voy a decir algo que da más miedo que eso. How he manifests his wrath. Cómo él manifiesta su ira. You ready for this? ¿Usted está preparado por esto? Because of my time, Por mi tiempo, let's just read what he does. vamos a leer lo que él And hace then I'm just going to summarize what it means. y después voy a dar un resumen de lo que significa. Starting in verse 24. Comenzando en el versículo 24. Therefore, God gave them over in the lusts of their hearts to impurity, so that their bodies would be dishonored among them. Por lo cual Dios lo entregó la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Jumping to verse 26 now. For this reason, God gave them over to degrading passions, for their women exchanged the natural function for that which is unnatural. Brincando el versículo 26, por esta razón Dios lo entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. And in the same way also the men abandoned the natural function of the woman and burned in their desire toward one another, men with men committing indecent acts and receiving in their own persons the due penalty of their error. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. And just as they did not see fit to acknowledge God any longer, God gave them over to a depraved mind to do those things which are not proper. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios lo entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Being filled with all unrighteousness, wickedness, greed, evil, full of envy, murder, strife, deceit, malice, they are gossips. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos. Slanderers, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents. Detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Without understanding, untrustworthy, unloving, unmerciful. Sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. And although they know the ordinance of God, that those who practice such things are worthy of death, they not only do the same, but also give hearty approval to those who practice them. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también dan su aprobación a los que lo practican. Did you hear what we just read? ¿Escuchó usted lo que leímos? I want you to see Yo quiero que usted vea how God is manifesting his wrath. cómo Dios está manifestando su ira, How is he revealing his wrath? cómo Él está revelando su ira. It's not with fire. No es con fuego, It's not with earthquakes. no es con terremotos It's not with tsunamis. o con tsunamis. The way he's revealing his wrath De la manera que Él está revelando su ira is that he gives men over es que Él entrega al hombre to their sin. a su pecado. In verse 24, En el versículo 24, I just closed my notes. In verse 24. En el versículo 24. Open. Okay, in verse 24. en el versículo Okay, here it goes. 24, It says he gave them over to impurity. es que lo entregó a la impureza. In verse 26, En el versículo 26, he gave them over to degrading passions. lo entregó a pasiones degradantes. In verse 28, En el versículo 28, he gave them over to a depraved mind. lo entregó a una mente depravada.
Did you see this? ¿Usted vio esto? The way that God is manifesting his wrath De la manera que Él está manifestando su ira, is that he gives man over to his sin. es que Él entrega al hombre a su pecado. In other words, En otras palabras, through conscience, a través de la conciencia, through his word, a través de su palabra, through the cross, a través de la cruz, through answers to prayer, a través de las respuestas a las oraciones, through his mercy and grace, a través de su misericordia y su gracia, God tries to keep people from sin Dios trata de evitar a las personas que entren en pecados and from the consequences to those sins. y de las consecuencias de ese pecado. But men Pero la humanidad reject God's work rechazan la obra de Dios and they put the grace to the side. y ponen la gracia a un lado, They put his mercy to the side. ponen su misericordia a un lado, They put their conscience to the side. ponen su conciencia a un lado, They put all evidence to the side. ponen toda evidencia a un lado And they say, no, I want this sin. y dicen, no, yo quiero ese pecado. And God tries. Y Dios trata. How many times ¿Cuántas veces did God send people to you Dios mandó personas a donde usted to tell you, give your life to Jesus? para decirle, entregue su vida a Dios, Repent of your sin. arrepiéntase de sus pecados, Leave that drink. deja esa bebida, Leave that affair. deja esa relación, Come to God. venga a Dios. How many times did you say, God, ¿Cuántas veces usted ha dicho, if Dios, you let me get out of si this, tú me dejas salir de esto? you were supposed to go to jail. Usted estaba supuesto ir a la cárcel. But God, if you help me, Pero Dios, si tú me ayudas, you were supposed to be in a hospital bed. estaba supuesto estar en una cama de But hospital. God, if you lift me up from here, Pero Dios, si tú me levantas de aquí, and then God helped you, entonces Dios le ayudó. and you still continued in sin, Y como quiera continuó en su and you pecado. continued rejecting God. Y siguió rechazando a Dios. And you know what happens? ¿Y usted sabe lo que pasa? When you keep pushing, Cuando usted sigue empujando and God is trying to hold you back, y Dios te está tratando de aguantar para atrás and bring you back to Him, y traerte otra vez a Él and draw you to His heart, y traerte a su and corazón draw you to the cross, y a traerte a la and cruz draw you to Jesus, y a traerte a Jesús and you keep pushing, y usted sigue empujando, God says, Dios dice, okay, entonces ok, okay, ok, okay, ok, okay. ok. I'm going to tell you something. Le voy a decir algo. When you sin Cuando usted peca and God disciplines you, y Dios te trae disciplina, say thank you, God. diga gracias a Dios. When you sin Cuando usted peca and something bad happens, y algo malo a sucede, trial, una prueba, a tribulation, una tribulación, say thank you, God. diga gracias a Dios. Because that means that God still has His hand on you. Porque significa que Dios todavía tiene su mano sobre usted. The Bible says that God disciplines La Biblia dice que Dios disciplina those He loves. a aquellos que Él ama. But the day, Pero el día, escuchen esto, listen to Rama, this, sotemen shokoyama. The day el día that you can sin que usted pueda pecar and it doesn't bother you y anymore. no le molesta ya. The day El día that you can sin que usted pueda pecar and you can do worse than you did before. y hace peor de lo que hacía antes. The day El día where your mind stops working the right way. cuando su mente pare de trabajar de la manera correcta, Be afraid. tenga miedo. Because that's when God has given you over Porque eso es cuando Dios la ha entregado to your sin a su pecado and its consequences. y a sus consecuencias. At least in God, Por lo menos en Dios there's mercy. hay misericordia. But what happens when the devil takes you? Pero ¿qué pasa cuando Satanás lo coge? What happens when sin takes you? ¿Qué pasa cuando el pecado lo coge? If you reject the only one who can help you, Si usted rechaza el único que le puede ayudar,
And we saw in these verses, and I got to finish now. Y vemos estos versículos, tengo que terminar. Media, make sure that the music on the browser is halfway, because then they won't hear me on the video. When you do that, Cuando usted hace to eso, the only one who can help you, al único que le puede ayudar, if you look at the verses we read, I wish I had more time. si vemos los versículos que leímos, quisiera tener más tiempo. People went from idolatry Las personas fueron de la idolatría to homosexuality a la homosexualidad, to all other types of sins. a todo otro tipo de pecado. And every time that God gave them over, Y cada vez que Dios lo entregaba, they got worse. ellos se ponían And peores. verse 32 says Y el versículo 32 that dice even when people know the ordinance of God que aun cuando las personas saben las órdenes de Dios and they still do it, y como quiera lo even hacen, though they know it brings death, aunque saben que trae muerte, and they even applaud, y aún they aplauden, approve ellos aprueban of those who sin. de aquellos que pecan. Have you seen that in the world? ¿Ha visto eso en el mundo? When you were crazy in the club, Cuando usted estaba loco en los you clubs, remember when you were the life of the party? cuando usted era la vida del party, Everyone loved you. todos le amaban. But now that you don't take that beer, Pero ahora que usted no coge esa now cerveza that you don't hang on that corner, y que no está en esa esquina now that you don't speak the way they do, y que usted no habla como ellos hablan, that you don't get the same love and respect. ya no tiene el mismo amor y respeto de ellos. But if you go back into sin, Pero si usted entra al pecado, man, you were too religious, man. ay, antes tú eras tan I'm religioso, glad to have you back. qué bueno que regresaste. Let me conclude with this. Déjeme terminar con esto. This message Este mensaje is not to try and, I can't say scare you, because I do want you to fear God. quiero decir, no puedo decir que no lo quiero asustar, porque sí quiero que tenga temor a Dios. This message is not to condemn you. Este mensaje no es para condenarlo, It is to show you es para enseñarle that if you're not in Christ, que si usted no está en Cristo, you are on ice usted está sobre hielo that is cracking. que se está rajando, It's breaking. se está rompiendo, And it's only a matter of time y solamente es un poco de tiempo before you fall through antes que usted se hunda into a cold death. en una muerte fría. And God wants to save you from that. Y Dios le quiere salvar de eso. And knowing this Y sabiendo esto, helps us to know nos ayuda a saber why the good news por qué la buena noticia is so good. es tan buena. Because if the wrath of God is on me Porque si la ira de Dios está sobre mí because of sin, por el pecado, but He has provided a Savior pero Él ha proveído un Salvador to save me from sin que me salve del and pecado from His wrath, y de su ira, then that means that there's hope eso significa que hay esperanza through a relationship with Jesus Christ. a través de una relación con Jesucristo. And so I want to invite you today, So le quiero invitar hoy,